Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes también a las personas que estamos con diferencia en cambio horario. Un gusto el compartir con ustedes esta masterclass que va a ser una revisión, como nos comentaba Sandra, de la alineación entre la parte estratégica y o definición estratégica y gestión estratégica con la gestión de procesos y sistema de gestión o calidad, ¿no? Voy a compartir ahí brevemente con ustedes un poco el enfoque que se le ha dado a esta reunión o a esta eh, masterclass. Y bueno, en términos generales, Sandra ya nos resumió cómo la hemos dividido, pero en principio les voy a resumir ya no con la lámina, sino directamente con una pequeña introducción, cómo la he pensado. Bueno, primero vamos a ver ligeramente la información que nos trae la nueva norma 9001 versión 2015 dentro de su contenido respecto a los temas estratégicos y de gestión y de liderazgo. Vamos a ver en base a estos requisitos nuevos que incluye la norma, ciertas sugerencias o voy a compartir con ustedes ciertas prácticas que hemos utilizado en la organización en la que yo trabajo como para dar frente a estos requerimientos, y obviamente eso espero que sea eh, una buena fuente de ideas para ustedes de optar por diferentes alternativas o caminos para solventar o subsanar todos estos requisitos normativos nuevos que nos trae la norma, ¿no? Al final, como comentaba Sandra, consideramos importante tener un espacio para poder recibir retroalimentación y eventualmente aclarar o complementar cierta información necesaria para ustedes, ¿no? Sin más, entonces paso directamente a conversar sobre el requisito normativo. Ok, voy a pedir si por favor hay problemas de audio o de visualización, que me avisen por interno, Sandra, para poderlo corregir de manera inmediata, ¿no? Ok. Bueno, primero les decía, es importante revisar lo que tiene la nueva versión de la norma, ¿no? ¿Qué nos pide y qué cambios tiene? Previo a eso, los objetivos o la estructura o la razón de ser, misión de la norma no ha cambiado. La norma ISO 9001 sigue teniendo los mismos objetivos macros, es decir, volverle aplicable al estándar. Esto, como sabemos, tiene atrás una connotación de facilitar el comercio, facilitar las relaciones entre las organizaciones, facilitar el comercio mundial y facilitarlo a través de la estandarización. Que el usuario pueda tener un nivel de calidad adecuado a través del cumplimiento de la norma, ¿no? Otra cosa que es importantísimo de la norma es aportar un conjunto de requisitos estables. Esto es muy importante porque con la nueva definición del anexo SL de alto nivel, todas las normas, empezando por la 9001, que casi siempre ha sido considerada como un eje por tener elementos comunes a otras normas, como la gestión de la documentación, el manejo de no conformidades, acciones correctivas, auditorías, etcétera. Esto hace que mientras más estables sean las normas, más fáciles son de realizar, de implementar y sobre todo de integrar en modelos para una sola organización y no tener sistemas dispersos que compliquen la aplicabilidad. También busca obviamente la norma de continuar manteniendo generalidad, es decir, no generar normas específicas por sectores o por tamaños o por tipos de organizaciones, no mantener una sola norma de sistema de gestión aplicable a todo tipo de organización. Esto es muy importante porque es probablemente uno de los centros o ejes que ha hecho que la norma sea tan aplicada, difundida y útil, ¿no? Y la otra cosa, obviamente, ver los cambios más importantes o más relevantes que se han dado dentro del estándar, sobre todo desde la versión 2000, porque la versión 2008 el, es prácticamente idéntica a la 2000. En la versión 2015 sí tenemos algunos cambios sustanciales importantes, no drásticos ni dramáticos, pero sí cambios que hay que tener en cuenta para que el sistema funcione adecuadamente, ¿no?
¿Qué otros objetivos tenemos dentro de la norma, ¿no? Primero, la norma busca actualmente alinearse mucho más al contexto global de la organización, reflejar los cambios en su entorno, tanto en sus entornos internos como externos, y esto incluirlo dentro del sistema de gestión de la organización que aplica, ¿no? Ya les hablé sobre la aplicabilidad del anexo L para hacer las normas más compatibles, más integrables, más amigables. Básicamente se refiere a que los 10 puntos establecidos como contenido de las normas en el anexo SL ya están cumplidos en esta versión de la 2015 para la 9001 y para la 14001, y a futuro probablemente todas las normas se adaptarán a esta estructura de alto nivel para facilitar la integración y la unión entre sí, ¿no? Obviamente esto y los otros objetivos ya mencionados vuelve más fácil la aplicación y no solo eso, sino también el entendimiento, la interiorización, la evaluación y la aplicabilidad dentro de las organizaciones, porque obviamente a más simplicidad, más estandarización, más fácil para todos los gestores dentro de la organización el alinearse a una estructura más amigable, ¿no? También es importante usar un lenguaje y una escritura simple para facilitar la comprensión. Esto, al igual que los sistemas, deben ser redactados acorde al nivel cultural, tecnológico, social de cada organización y de dónde se desempeña, ¿no? Esto es importante mantenerlo siempre pendiente porque son objetivos o directrices que, si los llevamos bien, se incluyen dentro de nuestro sistema y hacen que nuestro sistema sea más amigable, más fácil, más estandarizado y más ligero, ¿no? Ok, entonces, dicho eso, también quisiera comentar que una vez un eje importante de alineamiento que buscamos en las organizaciones, sobre todo cuando pensamos en estrategia o rumbo estratégico, gestión estratégica, es obviamente alinearnos hacia los principios de gestión. Los principios de gestión en la versión 2015 de la norma 9001 sufren un cambio frente a los que veníamos manejando desde el año 2000 y 2008 con las versiones prácticamente idénticas de estas dos versiones de norma. Y aquí básicamente hay cosas a tener en cuenta, ¿sí? Primero, es importante que el principio enfoque al cliente que lo teníamos antes, ahora ha cambiado a palabra orientación. Es decir, no es solo enfocarse, sino orientar todas las actividades que hacemos como organización hacia el cliente, ¿no? Estructurar la organización. Esto significa rever estrategia, alinear estrategia, reestructurar procesos, modificar procesos, cambiar estructura de aprendizaje o lo que necesitemos, ¿no? Los principios 2 y 3, liderazgo y participación del personal, permanecen igual. Es importante seguir fortaleciendo liderazgo y comprometiendo al personal dentro de la ejecución de los sistemas. Eso tienen su propio espacio muy claro y muy marcado. Y aquí hay una cosa interesante. El principio 4, si bien permanece igual, prácticamente absorbe al 5, al anterior, ¿no? No al 5 actual. El 4 era enfoque de procesos y el 5 enfoque de sistema para la gestión. El 5 de enfoque de sistema para la gestión ya no se lo ve como aislado, y dentro del enfoque a procesos se considera obviamente que el proceso no está aislado, está dentro de un sistema, y que la gestión de procesos es integral y que busca la alineación, la gestión, la coordinación entre todos los procesos organizacionales. O sea que hay un cambio sustancial y es donde prácticamente desaparece uno de los principios anteriores por ser incluido dentro del mismo, ¿no? De hecho, muchas organizaciones tenían dificultad en separar lo que era el enfoque a procesos y lo que era un enfoque de sistema para la gestión. Actualmente esa confusión tiende a desaparecer y a ver el tema de los procesos como un tema más amplio, ¿no? El tema de mejora continua ahora es mejora, ¿sí? Esto quiere decir que nos empuja hacia manejar lo que muchas organizaciones ven como no solo como una declaración de la mejora continua, sino hacia la fase operativa de manejo de acciones correctivas, preventivas, de mejora, y todo esto siempre con un refuerzo incluso mayor que en la versión 2008,
de hacer buenos análisis de causas, es decir, buenos diagnósticos de lo que está pasando dentro de la organización para poder corregir o arreglar de manera radical los problemas que se han presentado dentro del sistema y que han sido identificados por las diferentes fuentes que el sistema tiene, ¿no? El enfoque toma de decisiones basadas en hechos permanece igual, lo cual refleja la importancia, sobre todo en este mundo, en esta etapa del mundo, en este desarrollo tecnológico actual, de que la información es poder y la información nos permite movernos hacia adelante adecuadamente como organización. Y aquí también está incluido dentro del modelo de gestión toda la posibilidad de uso de tecnología, ¿no? Sistemas de gestión, sistemas de información, sistemas de posicionamiento, de georreferenciación, etcétera, que en el mundo actual son, repito, muy importantes. Si algo ha desarrollado la humanidad en los últimos años, es probablemente la tecnología de comunicaciones y especialmente todo lo que está basado en Internet, en herramientas cloud, en compartir información con diferentes usuarios de manera confiable, segura, amigable, accesible. Y en muchos casos, si el usuario no es un usuario experto de un sistema, no puede acceder porque no conoce adecuadamente la plataforma, no porque la información no esté. Y en otros casos hay usuarios expertos, sistemas buenos, pero con información no confiable o información vulnerable, que es un problema grande, ¿no? Y el octavo anterior, que sería el último en el séptimo actual, antes era gestión mutuamente beneficiosa con los proveedores. Y aquí se amplía y ya no es gestión mutuamente beneficiosa únicamente con los proveedores, sino con todos los actores claves, stakeholders o partes interesadas que tenemos frente a la organización. Esto es muy importante porque en el mercado inicial de los sistemas de gestión se hizo mucho enfoque al cliente o al usuario, se lo mantiene ahora con el principio 1. Luego se incluyó la parte inicial de la cadena, es decir, si en nuestra cadena de valor o de producción o de generación de servicios tenemos a la salida los clientes, a la entrada tenemos los proveedores, lógicamente, ¿no? Sean de materias primas, materiales tangibles o intangibles como servicios, conocimiento en el caso de servicios, pero la norma 2000 ya bueno, desde la versión 94 se hacía una calificación de proveedores importante, pero el modelo de sistema de proceso interrelacionado y como cadena desde el 2000, en esta trascendencia que se los dio a los proveedores, ahora ha crecido a todas las partes interesadas. Y la norma reconoce que las relaciones son importantes de manejar para cualquier parte interesada, no solo para los que están a los extremos de nuestra cadena, es decir, proveedores y clientes, sino muchos más que los vamos a hablar un poquito más adelante y los vamos a reflexionar, porque al ser uno de los cambios fundamentales, obviamente parte de que estratégicamente estén alineados y considerados. Vamos a profundizar un poquito ahí, por el momento solo voy a reforzar que lo que hace la norma con este principio es crecer la necesidad de involucramiento a más actores clave y no solo a los dos que teníamos como muy en mente hasta la versión 2008. Ok. Finalmente, frente a norma, y antes de entrar ya a hablar directamente de los requisitos de estrategia y de las sugerencias que les había comentado, tips que quisiera compartir con ustedes, quisiera reflexionar un poquito sobre esta estructura de procesos que sí tiene un cambio frente a la 2008, ¿no? Si lo vemos en general, comparándole con este diagrama de procesos de la 2015, comparándole con el de la 2008, que probablemente muchos ya lo tenemos grabado después de haberlo visto tanto en la versión 2000 como en la 2008 a través de probablemente casi 15 años o 16 años de uso. En este caso tenemos el modelo de la 2015. La estructura de procesos partiendo desde el lado izquierdo con los requerimientos, ustedes recordarán que eran requerimientos de clientes. Ahora ha sido incluido ya los requerimientos de clientes y otras partes interesadas. Estos son noticias excelentes para la organización. ¿Por qué? Porque la organización no va a vivir solo para el cliente, va a vivir para otras partes interesadas como accionistas, como la sociedad, como los grupos organizados de trabajadores, los colaboradores, etcétera, ¿no? Esto es muy bueno para la organización. Y obviamente
A la derecha, para la validación de productos y servicios, medimos la satisfacción de los clientes. ¿Por qué? Porque esto medimos a través de cosas concretas y de los entregables concretos. Esto no obvia que se pueda medir también la satisfacción de las otras partes interesadas. Es una muy buena decisión, ¿no? Luego tenemos arriba de los requerimientos una sugerencia de norma con un asterisco, con el punto 4.1, 4.2 y 4.3, de establecer el contexto, definir las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión de calidad. Esta va a ser la parte central de nuestra conversación de hoy, porque el tema de estrategia y alineación obviamente parte de entender en dónde estamos, ¿sí? Es decir, uno no puede definir una estrategia si no es consciente de sus capacidades y de sus recursos y de su estado puntual, incluso en el tiempo físico. Por ejemplo, pensemos en una persona como una organización unipersonal. Si una persona quiere movilizarse por mar, pero tiene varias opciones, o un bote de inflable, un yate o un transatlántico, ¿sí? Probablemente el alcance, el tamaño de sus objetivos, el tamaño de sus proyectos y la ejecución de sus proyectos va a ser bien diferente, ¿no? Si una persona decide conquistar América desde Europa y lo quiere hacer en un bote inflable, probablemente haga mucho esfuerzo y defina buenos objetivos, buena estrategia en papel. En la práctica eso se va a desmoronar. Entonces, cualquier estrategia tiene que estar en base a este contexto. Este contexto es, oye, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tiene la competencia? Etcétera, ¿no? Obviamente las partes interesadas o involucradas juegan un rol importante en la definición de esta estrategia y lo que siempre hemos manejado, y esto no hay cambios interesantes, amigos, es el alcance del sistema de gestión. Nosotros debemos alinearlo a lo que estamos trabajando, no más allá de eso, ¿no? Ok. En el punto 8 de operaciones es muy parecido a lo que teníamos antes en el punto 7 de norma, ¿no? Ahí manejamos todos nuestros documentos, elementos de gestión para la producción de nuestro producto y tenemos el mismo ciclo de verificación, liderazgo y planificación, que en nuestro caso era, en vez del punto 9 de verificación, la norma anterior, hablábamos de seguimiento, medición y control. El punto 5 era el 5 también, pero no hablábamos solo de liderazgo, sino de responsabilidad o revisión de la dirección. Y el 6 de planificación, que también se ha ampliado, era solo gestión de recursos, ¿no? Entonces ahora, pero el ciclo de gestión de procesos es el mismo, ¿no? Medir el proceso, asignar recursos a través, en este caso, de liderazgo y gestionar los recursos, pero ahora a través de una planificación más amplia, no solo gestionar recursos de manera operativa, sino partiendo de una gestión estratégica que parta de una planificación. Todo esto bajo el paraguas del punto 10, mejora continua, que como una de las cosas que más se han difundido y más se han repetido y más se han hablado es de la desaparición de las acciones preventivas dentro de la nueva versión 2015, que si lo vemos solo como esa novedad, no hace mucho sentido. Pero si lo vemos dentro del paraguas de la mejora continua, lo que busca el cambio de las acciones correctivas es que ahora la mejora continua se basa en una gestión de riesgos. Es decir, primero identificar a qué estamos expuestos, para una vez que sabemos a qué estamos expuestos, ahí sí empezar a prevenir adecuadamente frente a esos riesgos. Mientras que antes el concepto de acciones preventivas venía prácticamente de la nada y las organizaciones tenían que forzarse a generar prevención buscando los problemas y no buscando los riesgos que tenían. Esta es una mejora muy interesante que presenta la versión 2015 de la 9001 y que de hecho probablemente nazca de los sistemas de gestión de riesgos tradicionales como seguridad y salud ocupacional, seguridad de información, continuidad de negocio, riesgos, etcétera, ¿no? Esto es importante porque al habernos familiarizado en nuestros otros sistemas a identificar el riesgo y haber palpado que identificado el riesgo es más fácil prevenir, el concepto de acción preventiva, aun cuando sea con otro nombre,
cambia a esta actitud más proactiva y menos reactiva, que era la que teníamos con el concepto de acciones preventivas tradicional, ¿no? Entonces esto era importante conocer. Dentro del contexto, como les decía, que nos vamos a centrar, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos pide la norma? Simplemente que entendamos nuestro negocio, que sepamos dónde estamos pisando, ¿sí? Que sepamos qué tecnologías dominan nuestro mercado línea de actuación, cuánto hay de automatización, cuánto hay de desarrollo humano en estas líneas, cuánto hay de desarrollo de competencias, etcétera, ¿no? Y obviamente, ¿cómo está el estado de competencia? ¿Dónde estamos compitiendo? ¿Somos una compañía local? ¿Somos una compañía regional? ¿Somos una compañía global? Esto marca diferencias inmensas frente al entorno o al contexto de la organización. Una vez que tenemos esto absolutamente claro y dividido en dos partes, que ya las vamos a ver, las partes internas y las partes externas, realmente podemos empezar a hacer estrategia. Y esto es muy bueno, ¿no? Es tan lógico, las organizaciones de éxito lo aplicaban, pero la norma no lo pedía. Al hecho, el momento que se vuelve requisito normativo probablemente haga que muchas organizaciones que no lo hacían lo empiecen a hacer y lo hagan bien. Entonces, entrando en materia de nuestra metodología, que era la que les quería compartir y ponerla como telón de fondo, siendo obviamente consciente de que no es la única, pero que es una que la hemos probado nosotros por varios años. Primero, los actores clave, partes interesadas, stakeholders, cualquier nombre que les demos, son obviamente todas las personas o grupos de organizaciones que tienen influencia sobre la organización. ¿Sí? Si empezamos por arriba, el cliente es evidente, pero además del cliente están los empleados o colaboradores, los proveedores que, como dije, ya fueron muy bien considerados desde la 2000 y ahora permanecen, la comunidad en general, la comunidad y la sociedad en general. La sociedad en general es toda la población que está vista afectada o involucrada por el movimiento del negocio, sea en positivo o en negativo, y la comunidad la más cercana, la que tiene una afectación más cercana, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de comunidad pensamos más en sistemas de afectación ambiental o de seguridad o sistemas más cercanos. Y cuando pensamos en la sociedad pensamos más en generación de empleos, fuentes de empleos directas, indirectas, etcétera, ¿no? Los socios estratégicos que cada vez son más comunes, ¿no? Hablamos mucho de alianzas estratégicas, de relaciones estratégicas, pero cada vez más las organizaciones de éxito no solo hablan de eso, sino que las practican, las concretan y optimizan recursos a través de lograr estas alianzas y potenciaciones. Lo más sencillo, para resumir esto, es mentalidad ganar, ganar y enfoque a crecer juntos. No podemos ser expertos en todo y confiar y alinearnos y fortalecernos con quienes son buenos o excelentes en algo que nosotros no lo somos es siempre una excelente decisión, ¿no? El gobierno es una parte interesada crucial, los sindicatos o grupos de trabajadores también y obviamente los accionistas. Pero ¿qué concepto tiene esto? Bien, bien ejecutado, bien pensado, no quiere decir que solo existen estas partes interesadas. Por ejemplo, para la gestión de riesgos, una buena, para la identificación de las partes interesadas, no para la gestión de riesgos, es importante primero listarlos, pero listarlos con nombre y apellido, con estarlos con una relación muy clara de quiénes son, que personalizados a nuestro contexto, como había mencionado hace un momento, dentro de nuestro contexto claro de qué requieren, qué necesita cada uno, qué espera de la organización. Por ejemplo, pensemos en un recurso muy visual para todos, ¿no? Un recurso muy común, muy fácil de visualizar es el dinero. Entonces, si nosotros pensamos que en ese centro azul, donde está la organización, está concentrado todo el dinero que recibe la organización, no solo por ventas, por inversiones, por cambios de activos, por royalties, por patentes, por lo que uno quiera. Supongamos que la organización pone en un solo fondo todo el dinero que recibe y dice, oye,
todas las partes interesadas tienen necesidad de parte de ese dinero. No es una buena idea repartirlos en partes iguales, ¿no es cierto? Es decir, hoy somos 10 partes interesadas, dividamos el dinero de la organización en 10, ¿no? Porque las necesidades son diferentes. Por ejemplo, ¿qué esperan los clientes frente al dinero? Más descuentos, menos precio, y parte del dinero iría a través de eso a ellos. ¿Qué esperan los empleados o colaboradores? Mayores ingresos, mayores beneficios, mayores salarios, etcétera. ¿Qué esperan los proveedores? Que les compremos más y que les paguemos a mejor precio. ¿Qué espera la comunidad? Que hagamos remediaciones ambientales, que hagamos actividades o prácticas ambientales, que hagamos actividades de responsabilidad social e invirtamos en la comunidad. La sociedad, ya dije, espera más fuentes de empleo, que ampliemos, empleemos más gente, etcétera. Los socios estratégicos tienen lo suyo, el gobierno espera mayor impuestos, mayor carga de que aporte más la organización al erario nacional. Los sindicatos también tienen sus partes importantes, los accionistas querrán más retorno, etcétera, ¿no? Entonces, eso analizando solo uno de los recursos. Ahora, ¿qué más pueden requerir todas estas partes interesadas? Pueden requerir temas de desarrollo personal, capacitación, entrenamiento, mejoras de procesos, relaciones, cosas que sean importantes de tener y que pueden ser muy puntuales y no genéricas, ¿no? Una organización X puede requerir que sus partes interesadas sean entrenadas. Una organización Y no necesariamente, porque puede estar en un mercado en donde haya sobredemanda de personal entrenado, etcétera, ¿no? Es decir, esto tiene que ser adecuado a cada organización, ni siquiera a cada sector de producción, a cada organización. Si no lo hacemos, y perdemos una oportunidad única de alinear nuestra estrategia a futuro. Y si perdemos una oportunidad de alinear nuestra estrategia a futuro, lo que estamos perdiendo es competitividad y no mantenimiento de norma, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La norma también explica en la cláusula 5.1 los requisitos de liderazgo, que como les decía, en este caso son muy parecidos, pero hay una verdadera implicación de la alta dirección, sobre todo en todo lo que es punto 5, respecto al sistema de gestión y a las necesidades, es decir, a asumir un rol de responsabilidad directa sobre el sistema. Tanto es así que otra de las cosas que más ha sonado es que desaparece la figura del representante de la dirección. Realmente no es que desaparece esta figura y que esta persona va a dejar de ser indispensable. Esto les comento porque probablemente muchos de ustedes son representantes de la dirección y han venido trabajando en este rol y no es que van a perder su trabajo. Lo único que pasa es que no es mandatorio. En la versión 2008 era obligatorio designar a una persona como representante de la dirección. Acá no. Acá la norma dice, oye, yo no voy a forzar o el sistema a que se designe una persona y que en la práctica esta persona se vuelva el todólogo y responsable de todo. ¿No? Ahora la norma dice, quitamos eso. Si, obviamente, si la organización no quiere hacer, es libre porque cada organización define su estructura o si la quiere mantener, no tiene ningún problema en mantener porque la norma no lo prohíbe. Y antes, en cambio, lo exigía. Decía, la organización designará un representante de la dirección. Al no haber eso, lo que espera es que obviamente la alta administración tome ese rol directamente. Tampoco nos imaginemos que esto involucra que vamos a tener desde la 2015 que la alta administración o el representante de la alta dirección atienda directamente las auditorías. No, no es así. No es que la organización mantenga la estructura que tiene o una similar o la que quiera, si es que lo necesita. Obviamente, si es que hay organizaciones donde la alta administración asume el riesgo directamente y más que el riesgo, la responsabilidad directamente, sería mucho mucho mejor visto, ¿no? Ok, entonces, básicamente eso es lo que pide la norma frente a este punto y no lo tengamos miedo, no nos asustemos por los cambios que vienen, podemos seguir exactamente igual sin incumplimiento de norma, pero lo que busca la norma es que haya más compromiso de la alta administración frente al sistema. Por eso quita esa figura que en esencia en la práctica estaba más bien quitando responsabilidad por designación directa. Ok. La metodología que les he venido compartiendo, nosotros
la creamos en un grupo consultor que hemos venido trabajando ya unos 15 años en temas de estrategia, procesos y sistemas de gestión, y la hemos venido puliendo en el tiempo. ¿Cómo está ahora? Ahora nosotros le llamamos el modelo del reloj de arena, por la forma que ustedes le ven ahí. Pero este reloj de arena tiene dos partes. La parte naranja superior es un embudo y la parte azul de abajo es una pirámide. Entonces, esta parte del embudo lo que busca es analizar el entorno estratégico, las partes interesadas, el contexto de la organización, los requerimientos de partes interesadas. Y y lo que hacemos es ir de lo más general del ambiente, de la situación, aterrizar en una visión, hacer un análisis FODA y decantar los objetivos principales. Es decir, vamos de lo general a lo específico, de todas las opciones que hay en el mercado, en el negocio, en el movimiento de la línea en la que esté la organización, caemos o seleccionamos los objetivos más relevantes para esa etapa puntual, para ese tiempo preciso, para esa coyuntura política, para ese movimiento social que se esté dando, ¿no? Entonces, por eso es que es importantísimo que el análisis externo sea muy bien llevado, porque es el que nos va a marcar estas oportunidades que se van a concretar en un FODA y que posteriormente caerán como objetivos concretos. Esa es la primera parte. La segunda parte, la del modelo de la pirámide, en cambio, es poner en la cúspide de la pirámide la visión con sus objetivos definidos como algo más concreto y ahí sí bajarnos en una etapa de despliegue, en cambio, de lo específico otra vez hacia no lo general en este caso, sino lo descrito o detallado, ¿no? Una vez que ya tenemos objetivos concretos, ponerles proyectos, iniciativas o etapas concretas, subproyectos, actividades, el nombre es lo de menos. Lo importante es poner acciones de menor duración con identificación clara de responsables, de recursos, de tiempos de ejecución, etcétera. Es decir, darle forma de proyecto, de plan, para que pueda ser ejecutado. Y de ahí, en cambio, bajamos hacia la parte operativa. En la práctica, nosotros no lo manejamos en dos fases, como se podría ver en el modelo del reloj de arena, sino que lo manejamos en 4 fases o en 4 etapas, que las voy a comentar rápidamente. Las dos primeras, en la fase 1 y la fase 2, la fase 1 falta el nombre ahí en las láminas de ustedes, es la fase de diagnóstico. La fase 2 es definición estratégica. Estas dos constituyen la parte del embudo, de la parte superior del modelo. Y la fase 3 de despliegue y 4, evaluación y control, son la parte de la pirámide que les comenté y que van unidas, ¿no? Entonces, en estas etapas voy aquí a hacer mucho esfuerzo o hacer más esfuerzo, más énfasis en las dos primeras, porque son las que son críticas para poder tener una buena estrategia y después poderla desplegar adecuadamente hacia la relación y la integración con los procesos. Pero acá es muy importante hacer un buen análisis de entorno ambiental, tanto externo como interno. Por ahora lo voy solo a mencionar porque voy a utilizar otra lámina posterior para ser más específico en cómo hacerlo. Y les decía que de ahí lo ideal es sacar una buena estructura conceptual. Esta estructura conceptual no en todos los casos es entendida adecuadamente dentro de la organización. Les decía que, por ejemplo, si una persona quiere cruzar el Atlántico con un bote o con un yate o con un transatlántico, va a necesitar diferente forma de actuación. Pero probablemente los tres tengan la misma misión, es decir, ¿para qué quiero cruzar el Atlántico? Probablemente los tres tengan el mismo motivante, la misma razón o la misma necesidad de hacerlo, pero cuentan con recursos diferentes. Pero eso se puede entender como algo heroico o algo muy, muy soñador, pero también podría ser que la misión se adapte a los recursos que tengan. Es decir, por ejemplo, mira, yo tengo un bote inflable, o yo tengo un yate, o yo tengo un transatlántico, y como tengo ese recurso, voy a generarme la misión de vida de transportar personas de un lado al otro del Atlántico. Probablemente el que mejor le vaya y que gane el mercado y que tenga las competencias para hacerlo, en este caso sea el transatlántico.
y probablemente el que tenga el yate lo hará con cierta facilidad, flexibilidad, pero no con el margen o la rentabilidad que tendrá el segundo. Y el que tenga el bote inflable probablemente ha escogido una misión muy grande para, para sus recursos. Probablemente si no nació de un sueño de otro tipo y solo quería darle aplicabilidad a su sueño, el pensar en cruzar el Atlántico es demasiado. Probablemente debería operar en un lago, operar en un ambiente más controlado, más chico, y ahí sí poder aplicar una misión que no sea transportar gente de un lado al otro del Atlántico, sino generar diversión o generar transporte temporal de rescate en caso emergente, pero no necesariamente una misión tan grande como la que se puede plantear otros dos actores. Esto, con las debidas distancias, es lo que pasa en cualquier mercado, ¿no? Tenemos competidores muy grandes, competidores fragmentados y competidores muy chicos, y ya sabemos lo que pasa en ese mercado. Si los tres se lanzan a la misma empresa, probablemente el más grande, el que tenga más recursos, crece con más facilidad, controla el mercado, los otros siguen compitiendo con ciertas dificultades, con menos margen, con menos retorno, y algunos están destinados a desaparecer dentro de ese mercado, ¿no? Porque no conocían que había olas grandes en la mitad y les volcó, o porque no tenían capacidad de reestructurar su proceso si es que se desinfla su barca, etcétera, ¿no? Una vez definido esto, que ya lo voy a marcar, pasaríamos a la etapa 3 y 4 de despliegue, que también les voy a dejar para luego, para contarles cómo usualmente la manejamos dentro de las organizaciones. La fase 1 que les decía, de análisis de entornos, es crucial. Dependiendo de quiénes somos y cómo está el mercado, definimos las estrategias alineadas o no. Acuérdense que además de esto, la norma nos dice, acuérdate de considerar a todos tus actores o partes interesadas críticos dentro de tu negocio. No te olvides, no hagas solo cliente, no hagas solo proveedor. Incluye las necesidades de todos. ¿Por qué es importante esto? Pensemos un ratito en el ambiente externo, que es el que está afuera, de un color un poquito más claro que el central. En este color más claro, primero, al definir el ambiente externo, debemos ver si es el país, la región, el mundo, dónde estamos compitiendo. Y aquí hay cuatro aspectos que son cruciales. El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto legal y el aspecto político. Y estos aspectos tienen un ciclo. Están influenciados unos por otros. Por ejemplo, ¿cuál nos interesa más a todos los emprendedores o empresarios o personas que estamos trabajando en el mundo de los negocios o de la producción? Probablemente el aspecto económico, porque en función de cómo está el aspecto económico podemos vender más o menos de nuestros productos o servicios. Es decir, cuando decimos, oye, este mercado está muy bueno y compra y tiene poder adquisitivo, es un mercado apetecible. Y casi siempre le damos mucho énfasis al aspecto económico. Cuando hacemos planeación estratégica, nuestros clientes más grandes usualmente contratan un experto económico para que cuente cómo va a estar el país en el próximo año o los próximos 2 años y digan, estas son las tendencias, este es el crecimiento o este es el decaimiento, estos son etcétera, ¿no? Es importantísimo. Ahora, atrás de ese aspecto económico está el aspecto social. ¿Por qué? Porque el aspecto social, incluido toda la parte demográfica y cultural de una población regional, global o país o local, hace que la gente decida o no comprar en ciertas líneas. Entonces, por más que haya dinero, si no hay el aspecto social que empuje la compra, no va a haber adquisición de ese producto o servicio. Y el aspecto social está muy influido por el aspecto legal. Es decir, nosotros, los países, las regiones, generamos marcos legales, marcos regulatorios, que hacen que la sociedad cambie, al menos en forma de comportamiento. ¿Sí? Lo que antes estaba bien, a través de prohibirlo o regularlo, hace que ya no se haga. O lo que no se hacía, hace que se estimule a través de normas o leyes. Y los aspectos políticos tienen una influencia directa en los aspectos legales, porque dependiendo de la línea política, la legalidad se va hacia uno u otro extremo, ¿no? Entonces, miren la importancia de entender adecuadamente este entorno. Si nosotros esperamos cambios en el aspecto económico, normalmente son a largo plazo. Es decir, las economías
no cambian de la noche a la mañana. A veces cuando decaen pensamos, oye, cayó la economía y como que nos hubiera caído un terremoto. Eso no, ya vino dando señales, ya veíamos hacia dónde íbamos, ya sabíamos lo que iba a pasar. A lo mejor no lo queríamos ver o nos daba miedo verlo, pero ya fue un proceso de varios años. Los aspectos sociales igual cambian de año a año, cambian en el largo plazo, pero los de la derecha, los legales y políticos cambian muy rápidamente, porque la ley puede cambiar de un día al otro, es solo un documento, está solo escrito, y el aspecto político igual. La decisión que tome un gobernante puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, los de la derecha, político y legal, que cambian rápido, empujan a los que cambian lento. Por eso es que es difícil también recuperarse de una crisis económica, porque por más que ya cambiemos el aspecto político, el legal, y eso haga que ya se vaya cambiando el cambio social poco a poco, y necesitaremos un periodo de ajuste hasta recuperarnos. Lo mismo pasa en cada organización, a una menor escala, pero es importante en organizaciones grandes, con directorios, con grupos de interés, con grupos internos de colaboradores, el tener presente esto y saber que esto en chico está pasando dentro de la organización. Luego el aspecto interno, como les decía, el aspecto interno en cambio involucra no solo a nosotros, sino también a nuestros competidores. Es decir, qué estamos haciendo nosotros y qué están haciendo ellos en varios aspectos, como la relación con el cliente, la relación con la tecnología, la relación con el uso de tecnología para la producción, para la gestión, etcétera, ¿no? Uso de robótica, uso de software de gestión, uso de herramientas de inteligencia de negocios, de captura de conocimiento y de información, plataformas tecnológicas de aprendizaje, etcétera, ¿no? Aquí obviamente marca una diferencia inmensa si es que unos competidores lo usan y otros no. En otros mercados todos usan lo mismo, así que no hay diferenciaciones. Están como cada vez el mundo actual busca a una estandarización no solo en sistemas, busca una estandarización en todo, en producción, en conocimiento, en forma de pensar incluso. Ahora, en muchos casos es extraño ver innovación en forma de pensar en ciertos gerentes. Muchas organizaciones han generado pensamientos muy similares y cultura e identidad organizacional muy similares para su plana de gerentes o de directivos o de gestores. Esto es una realidad. El mundo busca esta estandarización y las organizaciones líderes que, por ejemplo, han desarrollado innovación, creatividad por salirse del molde o han roto el molde, casi siempre lo han roto en cualquiera de estos factores internos. Identificaron que todo el mundo produce de una manera similar, generan un sistema de producción positivo, lideran el mercado. Identificaron que la gente trabaja de una manera muy homogénea, generan un ambiente de trabajo diferente y rompen el mercado de su sector, etcétera, ¿no? Es decir, en el ambiente interno, si lo analizamos bien y somos muy autocríticos de vernos nosotros y vernos la competencia, es donde tenemos oportunidades inmensas, muy grandes, de identificar en qué podemos, en dónde podemos romper el molde y darnos horizontes ilimitados como organizaciones. Este análisis, repito, como les decía, debe ser muy bien hecho. En nuestra etapa, me voy a regresar a contarles aquí las etapas. Nosotros usualmente demoramos alrededor de 3 o 4 meses en definir, gestionar y alinear la estrategia a los procesos. Y esta primera fase nos demora entre 1 y 2 semanas porque es recopilar cómo está la situación real de cada organización. Como les decía, a veces contamos en algunas organizaciones de clientes grandes, sobre todo con participación de expertos en economía, en social, en temas sociales, en sociedad, etcétera, que cuenten cómo está. Y normalmente a esta fase 1 de diagnóstico le llamamos nosotros cargar la bola de cristal. Es como la señora que lee el futuro en la bola y uno ve la bola vacía y dice, oye, no lee nada, está vacía. Pero cuando vemos una animación en una película empieza a aparecer ahí un humo, unas figuras y cosas así. Eso es para nosotros cargar la bola, es meter esa información de cómo están los entornos, tanto externos como internos, y después sí pasamos a la fase de definición estratégica. Esta fase de definición estratégica normalmente son 2 o 3 días, casi siempre de encierro. ¿Para qué? Para obligar a las organizaciones a pensar en estrategia y en nada más, a darse el tiempo adecuado,
a parar la vorágine del día a día y hacer un autoanálisis y una definición de rumbo. Esto es lo que la mayoría de organizaciones hacen, ¿no? Solo la fase 2. Se olvidan de que hay una previa de análisis de entorno, llegan a la 2 sin información y tratan de definir objetivos adecuados. En esas reuniones es bien común que si alguien pregunta, oye, ¿y cómo está la competencia? No sé. Oye, ¿y cómo está el mercado? ¿Cuál es la tendencia? ¿Va a crecer o bajar? No sé, pero intuyo que va a crecer. Y otra persona dice, no, yo intuyo que va a bajar, etcétera, ¿no? Por eso es importante darse el tiempo previo. Luego, la fase 3 de despliegue y fase 4 que las hacemos juntos, ya les voy a contar cómo lo hacemos, nos demora aproximadamente 2, 3 o hasta 4 meses, dependiendo de la complejidad, del tamaño de la organización, del tamaño de las ubicaciones, del tamaño de los proyectos que se hayan definido. Pero esto es llevar a la práctica los planes, como les decía, ¿no? Entonces, vean la diferencia inmensa entre una planeación eh, o una alineación estratégica o gestión estratégica completa a una tradicional. La completa probablemente son 4 meses con etapas previas y la tradicional casi siempre se quedan estos 2 o 3 días de definición a los que no se capturó información previa y a los que no se hace ningún despliegue ni seguimiento posterior y se archivan ahí hasta el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, acuérdense que en la vida un principio importante probablemente sea causa-efecto. Y si nosotros no generamos las causas, no esperemos los efectos. Y a la inversa, ¿no? Si generamos causas indeseadas, no nos quejemos de efectos indeseados que nos vengan. Entonces, es muy importante que la misión tenga algo después y tenga, obviamente, el sustento que ya les comenté. Ok, entonces, por eso es que es muy importante trabajar en los entornos, entender los entornos adecuadamente, y esto no significa ser sabios, no significa poder leer el futuro. Eso lo que significa es ser metódicos y buscar opciones, buscar ser dónde encuentro la información, cómo la analizo, cómo la proceso y qué conclusiones saco en base a eso. Es decir, la gente que es exitosa en lo que está haciendo no es porque tenga una diferencia genética o con otras personas, probablemente gente que está más atenta a observar ciertas cosas, a analizar ciertas cosas, a buscar ciertas cosas sobre todo, ¿no? Ver dónde puede encontrar información que le va a ser útil en diferentes medios. Obviamente contar con sistemas de gestión, sobre todo ahora que tenemos herramientas muy accesibles, cloud, en internet, etcétera, nos facilita para las personas que no tenemos una memoria extraordinaria, ¿no? El tenerlos concentrados y puestos en metodología ayuda a que esto se haga de una manera más fácil. Ok. Otro tema importantísimo que quisiera compartir con ustedes es la trascendencia que existe entre estas fases, ¿sí? Ya les hablé de que, bueno, primero, una cosa que hemos identificado mucho en estos años, sobre todo con los 15, 16 años de la versión 2000 y 2008, es que muchas organizaciones hacen estrategia corporativa con una responsabilidad inmensa, con una rigidez y con una proactividad únicas a nivel de organización, pero fuera del sistema de gestión de calidad. Y dentro del sistema de gestión de calidad definen unos objetivos de gestión que no son viables, que no son, incluso en algunos casos, si somos honestos, ni siquiera reales. Son solo puestos para cumplimiento de normas. Entonces, eso es un desperdicio de recursos únicos. Lo que busca la nueva norma es que la estrategia y la definición de objetivos sean el día a día, sean lo que realmente hacemos, sean lo que la organización necesita. Entonces, lo que está buscando la norma ahora es tener una sola estrategia, una sola definición, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso el involucramiento de todas las partes interesadas, por eso el involucramiento de la alta administración con el sistema, por eso la desaparición de la obligatoriedad de tener un representante de la dirección que se haga cargo de eso. Entonces, si nosotros tenemos claro como organización cuál es nuestra misión o nuestra razón de ser, qué hacemos, y que les decía, esto va estirado de acuerdo a los recursos que tenemos. Si tengo un bote de remos o un bote inflable, mi misión no va a ser pasar el Atlántico, va a ser dar paseos en un lago, o va a ser dar rescate a las personas que necesitan, etcétera, ¿no? Si es que en
cambio, tengo un transatlántico, no puedo tener una misión tan chica, porque si pongo el transatlántico en el lago lo encallo y no va a funcionar. Si es que pongo un yate en un parque, probablemente el costo que voy a poder cobrar por eso no me va a permitir recuperar el yate nunca, etcétera. Es decir, misión y visión tienen que estar muy bien pareadas o muy bien linkeadas entre sí, ¿no? No puedo tener una visión muy alta con una misión que no me lo permita y no puedo tener una visión pequeña con una misión muy grande dentro de mi vida o de mi organización. Entre los dos, entre la visión y la misión, tenemos los valores. Los valores son tremendamente importantes y no se los cultiva o no se los trabaja como se debería. La mayoría de gente los ve como una nube que nos permite o no hacer ciertas cosas. Es decir, si hay ciertos valores y queremos alcanzar una visión, esos valores nos permiten o no aplicar la misión. Por ejemplo, el más concreto. Si mi visión como organización es captar la mayoría del mercado, tener la mayor participación de mercado de todos los competidores, una visión buena, lógica, aceptable, etcétera, ¿no? Y mi misión es producir X producto. Si es que para hacer eso, esta organización, supongamos en el supuesto no consentido, esto es algo que no pasa en casi ningún país, pero eventualmente supongamos que en ciertos países, en ciertas sociedades, para hacerlo tendría que pagar una coima o hacer algo que esté fuera de la legalidad y para ganar un contrato tuviera que pagar una coima. Si es que esta organización tiene el valor honestidad, no va a poder ejecutar su misión. ¿Por qué? Porque no se van a mover sus procesos. Va a decir, coima, no, no lo puedo hacer, no lo puedo pagar, y por más que tenga esa visión alta, no lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa con una compañía que sí lo hace? No es que dice, oye, yo no tengo el valor de la honestidad o yo tengo el valor de la antihonestidad. Simplemente esa nube no aplica y dice, ve, el fin justifica los medios, es importante que ganemos este contrato y qué pena si es la realidad de esta sociedad y vamos a pagar una coima. Paga la coima y alcanzas o se involucra hacia su visión. Entonces vean que no es como una nube realmente, es como una barrera. Sí, lo podríamos representar como una pared para los que aplican, o como una nube para los que no, o algo más ligero para un papel para los que no aplican y la rompen. Pero en esencia es algo que marca el comportamiento muy, muy fuertemente dentro de la organización. Y que en última instancia es quien define si se hacen o no se hacen ciertas prácticas. Es decir, si existe el valor, no se hacen las prácticas. Si es que no existe el valor o hay la carencia del valor, sí se hacen ciertas prácticas. Entonces, los tres elementos conceptuales son críticos: misión, visión y valores. Y los objetivos son una descripción de la visión, por eso están ahí arriba. Es decir, de la línea roja de la pirámide para arriba y hacia la derecha es la parte conceptual. Y esto es lo que marca diferencia de organización a organización o de persona a persona. Que, por ejemplo, personas con la misma misión, pensemos en presidentes de naciones. Todos tienen la misma misión de gobernar sus naciones, pero unos pasan a la historia como muy alineados a valores y con un comportamiento rígido, estricto, formal, y otros lastimosamente pasan como lo contrario. Es decir, con la misma misión, pero con diferentes estructuras de valores, y obviamente empujan a los países o a las sociedades que gobiernan hacia visiones diferentes. Esto, sin hacer juicio de bueno o malo, es una realidad. Y lo mismo nos pasa obviamente a todas las organizaciones, ¿no? Competidores, voy a coger un ejemplo de cualquier línea. Productores de aerolíneas, por ejemplo. Todas la misma misión de transportar, unas con ciertos valores, otras con otros valores, y las diferencias las vemos luego en el tiempo, ¿no? Unas se alinearon al servicio, otras se alinearon a la competitividad, otras se alinearon a la productividad, otras se alinearon a optimización, etcétera. No importa que hayan hecho, pero estos objetivos que definieron siempre están alineados a los valores que desarrollaron o que cultivaron. Entonces tengan mucho cuidado porque consciente o inconscientemente sus objetivos reflejan sus valores. Esto es una realidad increíble. ¿Sí? Si es que los objetivos fueron definidos adecuadamente dentro de un marco de valores, son más sustentables y si no, probablemente permitirán a la organización tener
retornos o rentabilidades cortas, altas, pero cortas. Las organizaciones de éxito se han enfocado no a muy altas, sino más bien a largo plazo y a muy sustentables. Entonces, fíjense la trascendencia acá de tener en esta estructura conceptual de más alto nivel de misión, visión, valores y objetivos, identificadas las partes interesadas. Porque qué grave sería hacer esto solo para los clientes. Entonces, si yo digo, ve, mi misión es producir leche y mi única parte interesada importante son los clientes. Hago la mejor leche, de mejor sabor, de mejores propiedades de sanidad, de mejor disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no me preocupo de que los accionistas tengan retorno, esa empresa hermosa, maravillosa, cerrará en cuestión de poco tiempo porque no tiene razón de ser para los creadores. Si esa empresa maravillosa con producto de primera no paga adecuadamente impuestos y cumple los requisitos legales, será cerrada por el Estado. Si es que esta empresa no trata bien a sus colaboradores o a sus grupos sindicales, será cerrada por ellos o terminará sin poder producir adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, si en esta parte conceptual no involucramos las partes interesadas, no tiene razón de ser. Ahora, como noticia buena o favorable, la versión 2015 de la norma nos empuja a que lo hagamos dentro de nuestro sistema de gestión, lo cual es muy bueno porque el sistema de gestión tiene casi que el peso de algo legal, ¿no? Acuérdense que en sistemas hablamos de lo legal, lo autodeclarado y lo autoimpuesto. Cuando ya lo metimos dentro de norma como autoimpuesto, ya es bueno. Pero si además de eso ya tiene peso de norma y tenemos que cumplir a rajatabla, tiene una trascendencia mayor. Por lo tanto, yo personalmente considero que este es uno de los cambios muy fuertes y que se lo verá en el mediano plazo, probablemente en 3, 6, 8 años. La mayoría de organizaciones ya lo habrán entendido a satisfacción y tendrán definitivamente que hacer un esfuerzo en hacer buena definición estratégica y alinearla adecuadamente a sus sistemas de calidad, si no tenderán a desaparecer o a bajar su competitividad a límites que no les permitan ser muy adecuados. Una vez que tengamos eso, si ven la línea roja, lo que representa es la relación causa-efecto. Si queremos obtener los efectos, que son los objetivos y la visión, tenemos que generar las causas, que son estrategias, proyectos, actividades, como les llamé, ¿no? Y esta parte de abajo es la que les comentaba, normalmente demora meses, ¿sí? No es fácil llegar a definir la parte conceptual de arriba, misión, visión, valores, objetivos, se puede hacer en 2 o 3 días, pero en papel. Y acuérdense que cuando hablaba de los entornos, decía, es fácil cambiar las cosas en papel, pero es difícil cambiarlas en la realidad y en la sociedad y en el mercado. Igualito, ¿no? Si es que nosotros definimos una estructura conceptual, como organización, no nos sirve de nada si está solo en papel y no le hemos aterrizado en cosas concretas y en cultura concreta generada dentro de la organización. Ok. Quisiera para terminar comentarles que el modelo más difundido, más utilizado actualmente dentro de la gestión estratégica probablemente sea el del cuadro de mando integral o Balance Scorecard, generado por los profesores David Norton y Robert Kaplan, que nos dicen que cuando hablamos de visión y estrategia o gestión estratégica, es importante tener en cuenta 4 perspectivas o 4 líneas. La primera, la financiera, es decir, ¿qué esperamos de la organización cuando la creamos? Y esto es algo muy entendible y muy lógico, ¿no? Lo que no está bien es que sea ilimitado o a cualquier costo, pero cualquier persona que genere una fuente de ingreso, igual que una persona que trabaja en una organización y espera un salario, tiene obviamente un derecho humano de obtener un retorno de esto. La perspectiva de los clientes, ¿no? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que esperan nuestros clientes para estar satisfechos? Si tenemos claro qué esperamos de la organización y qué espera el cliente de nosotros, pasamos a los operativos, que son cómo movemos nuestros procesos para poder dar eso que el cliente espera, y una vez que tenemos eso, podamos obtener los resultados financieros que queremos. Es decir, y la última, la perspectiva de qué competencias debemos tener como personas y como organización y cultura organizacional para poder mover con excelencia nuestros procesos. Aquí hay una relación causa-efecto importante, es decir, personas con buenas competencias, buen entrenamiento, buena formación,
diseñan y ejecutan procesos adecuados, optimizados o buenos. Procesos buenos, bien ejecutados, brindan satisfacción a los clientes o a los usuarios. Hacen usuarios o clientes satisfechos. Y usuarios y clientes satisfechos nos compran más o usan más servicios y nos brindan resultados que esperamos como accionistas o que esperan nuestros accionistas dentro de la organización. Entonces, esto no es solo un análisis individual. Por eso de ahí viene la palabra de Balance Scorecard. Scorecard es los 4 tableros que ustedes tienen ahí. Yo puedo ahí poner objetivos, mediciones, metas, semáforos, despliegues, hacerlos grandes, chicos, lo que quiera, pero eso sigue siendo un scorecard. El concepto de Balance Scorecard es que esto esté balanceado y para beneficio de todas las partes interesadas. Es decir, la organización no puede vivir para uno o dos de ellos. Y en algunos casos, lastimosamente, es así. Por ejemplo, hay organizaciones que viven solo para el accionista y esperamos a veces que un negocio chico, naciente, le dé la casa, le dé el carro, le dé los viajes que el accionista quiera. ¿Sí? Eso es muy difícil. Y por otro lado, en cambio, hay negocios que el inversionista o el emprendedor sueña con ver crecer su negocio y pasa 10 años o 20 años reinvirtiendo, sembrando y nunca gana nada. Sigue creciendo el negocio, sigue fortaleciendo el negocio, pero nunca tiene un retorno. Tampoco está bien. Ningún extremo es bueno frente a ninguna parte interesada. Entonces, muy importante que la metodología de estrategia busque un balance, porque si no se va a romper a la larga, ¿no? Si es que no todos están contentos, no todos se sienten atendidos, van a terminar insatisfechos y rompiendo la cadena en cualquier momento. Entonces, esto es muy importante. Ahora, Norton y Kaplan nos sugieren que nosotros tenemos 2 alternativas para las 2 primeras perspectivas. Para la perspectiva financiera de generar valor a los accionistas, tenemos 2 opciones. La primera, que está a la izquierda, de estrategia de crecimiento de los ingresos, que está basada en crear prestigio de marca y crecer despachos por cliente, busca nuevas fuentes de ingresos e incrementar la rentabilidad por cliente. Esta opción que está a la izquierda no se preocupa de costos. Si es que queremos crear prestigio de marca, hay que hacer difusión, promoción de la marca, darla a conocer. Si queremos crecer despachos, igual hay que hacer promoción, difusión. Y la otra opción, la de la derecha, es estrategia de productividad. En cambio, esta se basa en mejorar la estructura de costos, reducir los costos por unidad y mejorar la utilización de los activos, es decir, ser más eficientes en cómo usamos nuestros activos. Esta estrategia a la derecha, en cambio, es una estrategia de ahorro, ¿sí? Entonces, no pueden coexistir las dos. Ellos nos recomiendan que o vamos por estrategia de crecimiento o vamos por estrategia de productividad. A veces, uno de los riesgos más duros de una estrategia es que queremos las dos. Vamos a la par por tratar de crecer mercado, de tratar de hacer, pero haciendo ahorros o optimizaciones que no nos permitan hacer campañas adecuadamente. Este es uno de los principales riesgos a los que nos vemos expuestos cuando definimos una perspectiva financiera. Y la segunda es escoger adecuadamente qué estrategia vamos a desarrollar con los clientes. Si es que nosotros no tenemos claro cómo vamos a atender a nuestro cliente, vamos a tener el riesgo de confundir. Entonces acá nos sugieren 3 opciones. La primera, excelencia operativa. En excelencia operativa, nosotros buscamos dar al comprador una imagen de que es muy inteligente. Y en ese caso, las relaciones no son los diferenciadores, porque el cliente inteligente dice, ve, a mí no me importa cómo me traten, a mí me importa lo que me dan. Me importa el precio, me importa la calidad, el ciclo de entrega, etcétera, o cualquier atributo. Una segunda opción, en cambio, es clientes con imagen de marca confiable y con una relación cercana, en donde en cambio el producto es un genérico, no importa mucho, es un visto normal y ahí los atributos como precio, calidad, tiempo de entrega no son diferenciadores, sino más bien las relaciones, el servicio, las relaciones, son clientes, digamos, en 2 extremos diferentes, ¿no? El uno se preocupa del producto o del servicio y el otro se preocupa de las relaciones. Esto realmente no depende tanto del cliente, sino del producto que está comprando. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un alimento, más nos interesa la imagen de marca de comprador inteligente que la de relación, ¿no es cierto? No vamos a comprar un producto en mala calidad o vencido
pero que nos trataron bien, ¿sí? Entonces depende mucho de eso. Esas dos son las más comunes, pero en el mercado actual, a- al- 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 en muchas líneas de negocios, el cliente o el mercado busca la imagen del mejor producto, en donde son importantes los atributos, pero ciertos atributos, no todos. Productos específicos, sobre todo cuando hablamos de negocios o líneas con mucha innovación, mucho desarrollo, mucho crecimiento, casi siempre buscamos lo último de la línea, lo último de la tecnología, lo último del servicio, y ahí es donde se diferencian unos actores del mercado con otros, ¿no? Entonces es importante definir cuál somos. ¿Por qué? Porque si nosotros, volvamos a los dos anteriores, si nosotros estructuramos nuestros procesos para el producto en sí, es diferente como organización que enfocarlos para las relaciones. Entonces, no podemos tener todo. Igual que en la financiera, no podemos abarcar, por un lado, el crecimiento de inversión y por otro, la optimización. Acá no podemos cubrir una alta gama de atributos porque el producto sería inalcanzable, carísimo, muy difícil de manejar. Debemos escoger una de las tres estrategias, igual que debemos escoger una de las financieras. Ok, y para terminar, como les decía, en nuestra metodología del reloj de arena, la parte de abajo que nos demora 2, 3, 4 meses, es llevar estos proyectos a fase operativa. Lo que hacemos acá usualmente es identificar las actividades que se necesitan, definir responsables, y lo importante acá, en nuestra metodología, acá siempre utilizamos Hoshin Kanri o metodología japonesa de despliegue de proyectos alineada hacia administración por directrices. Lo que busca es que esto no sea escrito en piedra y que sea algo muy estático, sino más bien dinámico, ¿no? Es decir, que se vaya consensuando. Por eso demora 2 meses al menos, porque primero la alta administración pone los objetivos, luego el responsable del proyecto pone las actividades, se revisan, si hay presupuestos se aprueban, si no hay presupuestos se redefinen, se reajustan hasta tener un juego de ping-pong de ida y vuelta y quedemos con los objetivos claros y con las actividades claras. Y finalmente, esto usualmente lo ponemos dentro de la herramienta de gestión, en donde tenemos ahí un despliegue, un seguimiento, una posibilidad visual de ver cómo van los avances, de cómo va el cumplimiento, y sobre todo no para sancionar, sino para poder tomar acciones de mejora o correctivas y volverle a poner en el límite que querramos estar, ¿no? Si un indicador se pone rojo, no va a cambiar solo, va a cambiar porque se cambie la ejecución de las actividades o porque se cambie la, 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 lo que veníamos haciendo. Entonces, causa-efecto. Ok, básicamente eso es lo que tenía yo planeado compartir el día de hoy con ustedes. Espero que haya generado ciertas ideas en su modelo de gestión. Y para terminar, como había dicho Sandra al inicio, vamos a abrir un espacio de preguntas en caso de que las hubiera. Les agradezco mucho su participación mientras esperamos las preguntas. Y estaría encantado de aclarar ciertas cosas que podría no haber sido muy claro cuando las emití, o también en complementar ciertas cosas si es que la información que proví en ese tema era muy limitada. Okay. En la sección de preguntas no encuentro preguntas tampoco en la del chat. Tal vez, Sandra, me confirmas si es que hubiera alguna, te pasaría el audio porque en la sección de chat yo estoy solo con el grupo directivo y no con todos los participantes. Hola No Mauro, sé si hay aquí preguntas. estoy. Sí, ¿no te aparece una ventana debajo de los tres cuadros verdes y dos cuadros, dos círculos azules, una interrogación? Mm, déjenme la veo. No la encuentro. No. Bueno, y en ¿Tú las, tienes preguntas?
Sí, yo sí las tengo. Y en la sección de preguntas sí te tiene que aparecer. En el cuadro de mandos que tiene a la derecha. En el cuadro de mando que tiene a la derecha, en la sección que pone preguntas, tienes un símbolo que es un más para desplegarlo y después a la derecha tienes otro símbolo que te dice desacoplar panel de control. Si le das ahí a desacoplar en panel de control, se te va a desplegar todas las preguntas. ¿Lo ves? No, 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 En- no, 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 no. Ah, ya. ¿Sí? Sí, le abrí esta, pero no, no veo preguntas ahí. Seguramente estoy en otra zona. Desacoplar panel de preguntas, ¿le has dado? Des, ah, no, no, no tengo esa opción. Tengo mostrar pantalla, dejar de mostrar pantalla, ceder teclado y cambiar presentador. A ver, si puedo enviártelo, si no, pues te las voy diciendo yo. Sí, tal vez más fácil, por tiempo, si es que las puedes leer para... Gracias, Bueno, pues te las voy diciendo, ¿vale? gracias. Eh, bueno, Jorge Castro pregunta, dice, excelente exposición. Mi pregunta es que cuando se implementa el TQM japonés para crear una cultura organizacional, esto toma mucho más tiempo y dependiente de la base con que la empresa inicie de este sistema de gestión. ¿Tú qué opinas? Que depende, entiendo que depende de la base con que la empresa inicie este sistema de gestión. Te pide tu opinión. Sí, gracias por la oportunidad de aclarar. A veces cuando uno habla de tiempos promedios como los que les hablé ahora, pueden sonar a tiempos muy difíciles de realmente cuantificar, ¿no? Esto es como cuando a veces el médico le da un cierto tiempo de vida o le da una expectativa de vida a un paciente. Eso es muy difícil de predecir realmente cuánto va a ser. Comparto contigo de que para tener una estructura ya sólida, sustentable, toma mucho más tiempo de lo que yo comenté. Los tiempos que yo puse son más o menos lo que nos toma la primera vez. Con clientes que lo hacemos con periodicidad anual, obviamente el tiempo no es solo el que estamos nosotros como consultores con ellos, es el tiempo de madurez que tienen a práctica y tenemos clientes que vienen trabajando 10 años en donde cada año se hacen cambios sustanciales y ese es el tiempo que realmente tiene el sistema. Pero no hay una meta, igual que no hay una meta final de hasta dónde vas a llegar, no hay un tiempo en donde vas a tampoco a descontinuar. El tiempo que decía es lo que más o menos toma hacer por primera vez el ejercicio y al que tendrás que seguirle sumando los tiempos de madurez para tener esa global. Lo mismo pasa en Balance Scorecard. El tiempo que puede tomar hacer la primera vez el balance es un tiempo muy corto comparado a lo que obviamente se necesita para balancear realmente la estrategia dentro de la organización. Gracias. Gracias, Mauro. A ver, por aquí dice Abelardo Muñiz. Dice, ¿qué tipo de herramientas específicas podemos utilizar para la planeación estratégica, además de los que mencionaste, de Balance Scorecard y Hoshin Kanri? Eh, Abelardo, la recomendación que yo siempre doy en eso es que veamos que la herramienta que utilizamos, no solo para planeación estratégica, para cualquier actividad dentro de la organización, la veamos siempre como eso, simplemente como una herramienta. Es igual que la caja de herramientas que tiene un operario o un electricista, un mecánico, y que dependiendo de lo que va a hacer va a adecuarla. Hay que tener muchos riesgos, porque por un lado hay que considerar el poder de la herramienta, pero por otro la capacidad de uso, la tecnología, la versatilidad que tenga dentro de la organización. Por ejemplo, una persona que es muy hábil puede coger un cuchillo y con un cuchillo un pedazo de madera y hace una linda escultura con el cuchillo. Puede ser que una persona igual hábil
y no solo con el cuchillo, sino con una caja de herramientas completa, con gubias, esteques, serruchos, todo lo que tenga su caja de herramientas, haga una escultura mejor que él. Pero también puede ser que una persona que no sea hábil, con toda la caja de herramientas, gubias, esteques, etcétera, no pueda hacer una buena escultura. Y más grave, puede ser que una persona menos hábil coge el cuchillo y en vez de hacer una escultura mate a alguien. Nosotros no podríamos culpar a la herramienta ni en positivo ni en negativo de que es buena o mala per se. La herramienta sola no es nada, es el uso que le damos el que le vuelve buena o mala o incluso letal. Entonces, lo mismo pasa en las herramientas dentro de la organización. Yo he visto organizaciones que han hecho Balance Scorecard muy bien y les ha servido y dicen Balance Scorecard es una excelente herramienta. Pero también he visto organizaciones que han hecho Balance Scorecard muy mal y dicen, ve, Balance Scorecard es una mala herramienta, lo cual no es cierto, ¿no? Siempre la herramienta en sí, repito, nunca es buena ni mala, es el uso que se da. Entonces, la recomendación más grande que te puedo dar, Abelardo, es que escojan una herramienta, escojan siempre una herramienta que se adapte a la necesidad de la organización. Y eso, como les decía ahora, tiene que ver incluso con la tecnología, con el lenguaje, con la forma de actuar de la herramienta. No es lo mismo una organización con alta cultura tecnológica que una que no la tenga. Entonces, si tú en una organización con baja cultura tecnológica implementas una de alta tecnología, no va a funcionar. Y a la inversa, ¿no? Si una organización tiene un alto nivel y podrías tener estructura tecnológica elevada y no lo haces, la gente se va a sentir desanimada y va a decir, ve, chévere la metodología, pero eso de hacerlo en papel o hacerlo en Excel o hacerlo desperdigado no me ayuda mucho. Entonces, la recomendación, yo nunca recomiendo una herramienta porque eso es tan riesgoso como un médico que recetaría una prescripción de manera genérica, ¿no? Primero hay que hacer un buen diagnóstico, ver qué es lo que la organización tiene y en base a eso escoger o solidificar o mejorar una metodología. Bueno, por aquí hay otra de Amelia Belloso que dice, ¿qué estrategia práctica recomienda para la definición de la misión? Por supuesto, una vez establecido un diagnóstico. ¿Quiénes recomienda deberían participar en la definición de esta misión? Ok. Amelia, la pregunta cuando tiene relación con estructura conceptual es muy difícil de responder porque obviamente cada ser humano ve el mundo desde su óptica y desde su perspectiva. Yo voy a compartir cómo yo lo veo y espero ser tolerado y aceptado en esa visión. Yo estoy casi convencido de que la misión no es algo que lo escogemos o lo definimos. Medio la misión viene impuesta. O sea, un médico, misión, ayudar a la gente a curar el dolor. Un abogado, ayudar a sus clientes a no caer en cárcel y salir lo mejor librado de un juicio. Una organización que produce papel, producir papel, etcétera, ¿no? Ojo, lo voy a decir con pinzas, ¿no? Pero lo que sí escogemos y lo que nos pone en una situación competitiva muy diferente es la visión. Que, por ejemplo, un médico tiene la misión de curar a la gente, pero un médico puede tener la visión de ser el médico más exitoso en su región e inventar una cura para algo y tener mucho dinero a través de eso. Otro médico puede tener una visión, en cambio, de ayudar a los pobres, de hacer trabajo social, y los dos con la misma misión tienen visiones completamente opuestas o diferentes. Eso no quiere decir que la una sea buena y la otra sea mala, simplemente son diferentes. Y lo que buscamos luego es que estas dos visiones sean llevadas a la práctica a través de alineación de proyectos. Y tampoco hablamos en los proyectos de proyectos buenos o proyectos malos, sino simplemente proyectos alineados a la visión o no. Entonces, casi siempre donde yo recomiendo tener más cuidado es en la definición de visión y no de misión. La misión hay que encontrarla y hay que disfrutarla y hay que vivirla. Y lo importante es que igual que una persona no disfruta de hacer lo que no le gusta, las organizaciones somos igualitas. O sea, yo recomiendo que si algo no te gusta en la línea que estás, cámbiate de línea. Y eso es cambiar de misión. Igual que una persona, si estudiaste algo que no te gusta, no te llena, no te complace, o trabajas en un sitio que no te gusta, no te permite crecer, cámbiate. Pero eso es cambio de misión. Pero en cambio,
Si ya te gusta lo que haces y estás bien con tu misión, sueña con una buena visión, busca una buena visión. ¿A quiénes involucrar? Lo ideal es involucrar a la mayor cantidad de partes interesadas que puedas. En la parte de definición estratégica, análisis de entornos, estructura conceptual, es bueno involucrar a todas las partes interesadas para conocer qué requiere, pero no necesariamente para la definición. En la definición, en cambio, es importante identificar a las personas, a los gestores dentro de la organización, es decir, las personas con responsabilidad, las personas que conocen los procesos, que conocen la tecnología, que conocen que conocen a la organización a profundidad. Y luego, en la etapa de despliegue, es importante, en cambio, involucrar a las personas que van a ejecutar los proyectos, a los dueños de los procesos, a las personas que están en una fase operativa de gestión. Es decir, no es un solo grupo, ¿no? Normalmente en la primera etapa involucramos más personas, en la segunda involucramos a otra, en la tercera y cuarta incrementamos otros más, pero es solo una metodología. Como decía al inicio, les cuento algunos tips de cosas que nos han funcionado, otras que nos han complicado, pero lo importante acá es que cada cual encuentre su camino de cómo hacerlo, porque no hay una solución fácil en 25.000 palabras, ¿no? Vale, Álvaro Arara nos pregunta, ¿qué relación existe entre planeación estratégica y gestión de riesgos? Eh, a ver, como comentaba hace un momento, la gestión de riesgos o planificación está basada en una identificación proactiva de cuáles son las necesidades de los actores clave. Entonces, ¿qué similitud le veo yo? Que los riesgos deben ser analizados con la misma metodología o la misma eh, rigurosidad que se hace la estrategia. La estrategia, como les decía, no es ser sabios ni conocer el futuro por iluminación divina, es analizar metodológicamente lo que está pasando, tomar medidas de lo que está pasando, ver si es real o no. Lo mismo pasa con los riesgos tienen que ser planificados, analizados adecuadamente. Si es que solo busco riesgos o problemas de una manera aislada o reactiva, no los voy a encontrar todos, voy a encontrar los más relevantes o los más visuales. Entonces, yo diría que se parecen en la forma de pensar. Cuando pensamos en estrategia o pensamos en riesgos, lo que hacemos es ese mismo ciclo que hace el médico cuando hace un diagnóstico, en base al diagnóstico define un buen tratamiento y luego monitorea que el tratamiento haya sido bien ejecutado. Esa secuencia de pensar ordenadamente y lógicamente, de ver lo general, caer en lo específico, decidir lo que vamos a hacer, sería el diagnóstico, hacer un modelo de gestión o de aplicación sería el tratamiento, la prescripción o el tratamiento, y luego obviamente en gestión lo que hacemos los emprendedores y personas que estamos en el medio es ejecutar eso y ver si lo hemos ejecutado bien, medir si lo estamos haciendo bien o mal. Gracias. No sé si hay otra más, Sandra. Estamos Sí, ya por a 10 aquí y estaba 31. leyendo, podemos responder la última, yo creo. Y Sí, vamos, por mí no hay problema. Por vale, el pues, grupo, tú dime. vale, bueno, pues la última que podamos responder es de José Figueras, que nos dice, los valores pueden cambiar y entonces cambian los balance scorecard, el balance scorecard. Eh, a ver, como les decía, José, la pregunta también es muy importante y veo que la mayoría de preguntas van hacia la estructura conceptual de la definición o la gestión estratégica más que a la operativa. Pero esta, José, tiene una alineación con lo que ya sería la parte operativa del scorecard. En la práctica, como les decía, los valores son como una nube o una pared que permiten definir el marco de actuación de una organización o de una persona. Obviamente, si cambian, tiende a cambiar el comportamiento. Por ejemplo, una persona que en sus primeras etapas de vida no es muy honesta, pero luego con la madurez y con su crecimiento se vuelve honesta, probablemente cambiará su actuación y cambiará su forma de medir su actuación o su scorecard. Lo mismo pasa en una organización a largo plazo. Si es que una organización cambia de valores, los cambios de valores no se van a ver de inmediato reflejados en el scorecard, o a menos que sea solo la parte escrita como en la ley, ¿no? Si yo tengo encima de mi scorecard declarados los valores y declaro unos nuevos, voy a cambiar la declaración. Pero eso no quiere decir que ya los cultive o que ya tengan nuevos valores, eso es solo una cosa de forma.
pero en el fondo no vas a poder ver directamente una relación entre el scorecard y los valores, porque los valores no están escritos, están vividos, están en base a cómo se comporta la organización, va a tener ciertos elementos dentro del scorecard o de los proyectos o del despliegue que haga, pero no se va a ver directamente uno a uno. Vamos a decir, a ver, estos proyectos nacen de tal valor o estos proyectos están relacionados a este otro valor. No es como formar la personalidad de la organización. Igual una persona a veces ni siquiera tiene claros qué valores cultiva, pero en su comportamiento tú lo ves. Cuando hablas con esa persona dices, oye, parece que esta persona valora mucho la innovación, o parece que esta persona es muy honesta, o parece que esta persona valora la puntualidad, pero no necesariamente tienes un listado de esos valores. Lo importante en tema de los valores es que veas ese comportamiento de la persona o de la organización que se ve reflejado en los objetivos que define, en los proyectos que despliega y en la forma que mide. Espero haber contribuido en algo, aun cuando es una pregunta muy filosófica por estar en la estructura conceptual, pero agradezco todas las preguntas y espero haber contribuido en algo en ellas también. Muchas gracias, Mauro. Y bueno, pues ya nos despedimos. Hay algunas otras preguntas, pero por tiempo ya no nos da para más. Y muy agradecida a todos por vuestra participación, porque veo que repetís mes a mes con la masterclass que proponemos. También os animáis a participar en nuestros cursos. Entonces, pues os doy las gracias, estamos muy agradecidos y espero pues seguir contando con todos vosotros. Vale. Mauro, muchas gracias y que tengas buen Gracias a día. todos, gracias a ti Sandra también y que tengan una buena tarde y un buen día. Gracias. Saludos. Bye. Chao.